Buenos días, cordial saludo, tutora y compañeros. Bueno, yo voy a abordar un tema. El día de hoy quiero hacer un aporte al foro de discusión, pero pues en modo de video. Ojalá lo puedan ver, tengan el tiempo, se tomen el tiempo de verlo y ojalá les guste. De alguna u otra manera me gusta mucho el tema de la lógica de los campos, que es la guía que pues nos dividimos el trabajo, fue la que yo pues tomé más que todo por referencia, pero pues se le hicieron las otras guías y abarcan un tema muy parecido, o muchos temas, pero esta me pareció muy interesante. El tema de la noción del hábitus, por ejemplo, el eje que permite rearticular las nociones que aparentemente económicas del capital en el mercado. Esto quiere decir que todo es un constante cambio como y también se necesita una cohesión de alguna otra manera, una socialización, como lo dicen las guías, para que exista ese hábito o ese hábitus. Entonces, él habla de hábitus y la racionalidad. Todo campo constituye un espacio de juego que potencialmente abierto, cuyas fronteras son con fines dinámicos, o sea, puede ser, por ejemplo, dinámicos como laborales, como culturales, bueno, sociales, pero y están sometidos a las reglas de ese campo, pero bajo el criterio de ellos mismos, o sea, ellos quieren estar sometidos a esas reglas, ya sea laborales, bueno, como sea, jerárquicas, ¿sí? Entonces, ahí él habla, se enfoca mucho en el tema del campo económico, ¿sí? Habla, por ejemplo, del juego, del campo como juego, como concepto importante para que un grupo comprenda intuitivamente una dinámica de orden. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues lo que yo dije anteriormente. O sea, ya hay un rol en cada uno, en cada persona, hay una jerarquización o una estratificación, llámese como quiera, del pensamiento, y por eso, de alguna u otra manera, se impone como un concepto, pero está impuesto a manera de voluntad, de alguna u otra manera. Entonces, eso también me parece muy interesante que lo plantea, lo critica muchísimo porque dice que de alguna u otra manera hay un poder oculto bajo todo, que es lo que todos pensamos de alguna u otra manera. Esto quiere decir, por ejemplo, como lo que decía Marx y Durkheim, que ellos decían que el poder iba por sí solo. O sea, ya el poder no depende de una persona, así la persona sea rica, millonaria, sea multimillonaria, ya hay un poder que ese poder no es esa persona, sino es un poder que va detrás de él, ya sea una economía, un medio ambiente social, filosófico, educativo, ¿sí? Entonces, digamos, estos, por ejemplo, habla de los aparatos institucionales, ¿sí? Y de los campos, por ejemplo, los campos educativos, no son aparatos, pero también habla que hay una cohesión, también hay una mezcla entre esos aparatos y esos campos. Eso lo habla específicamente en la página 169, 170, 171 del propósito de la sociología reflexiva. Entonces, hace una comparación del campo de juego, ¿sí? Por ese hecho de jugar y no por medio de un contrato. O sea, bueno, eso, por ejemplo, en los campos culturales. Eh, sí, como que de alguna otra manera uno quiere estar sujeto a un rol educativo dentro de la comunidad a nivel cultural, a nivel artístico, por ejemplo, sí, o creando un impacto de alguna otra manera pues, socialmente, llámese, de alguna otra manera todos estamos sometidos a este campo, como lo decía la profesora, ¿sí? Eh, digamos, me pareció muy interesante ya hablando sobre el tema de la realidad cotidiana, ¿cierto? Que estamos en una socialización secundaria, o pasando al otro tema. Habla de socialización secundaria como otro generalizado. No lo mencionan las guías, pero me parece muy interesante que el George Herbert Mead habla de eso y lo vimos también en el entorno anterior. Y habla del otro generalizado por imposición, que era lo que hablamos ahorita. Entonces, lo que decía la profesora, como cómo incorporó esas reglas y todo eso, y por medio de lenguajes también, por medio de hábitos que están implantados desde esa socialización primaria, que esa socialización primaria se ve, por ejemplo, en las primeras edades de vida del individuo. Entonces, ¿cómo es tan importante, por ejemplo, todo ese tema? Entonces, todo está objetivado como un proceso de socialización secundaria, o sea, incorpora nuevos elementos de una realidad externa, como lo decía antes, como se decía en la clase, se mencionaba en la clase. Yo de alguna u otra manera objetivo un interés que tengo hacia mi hijo y de alguna u otra manera subjetivaron ese pensamiento, esa tradición cultural, llámese social, religiosa, como sea, que viene de familia, ¿sí? Entonces, pero eso lo subjetivaron también a ellos y ellos objetivaron eso con los hijos y así sucesivamente, eso se vuelve una cadena.
Entonces, este proceso no acaba nunca, dice él, y el ser humano se incorpora en realidades externas, o sea, nosotros estamos externos a eso porque yo ya salgo, saludo por inercia, por educación, bueno, como sea, en fin, da al guarda, pero porque hay unas normas establecidas, o yo llego a mi trabajo y ya llego y cohesiono con mi compañero, diálogo, por eso porque ya hay unas normas establecidas de alguna otra manera. Entonces, él dice, es decir, nosotros como sujetos nos incorporamos en realidades externas y damos contenido a esa realidad. Entonces, nosotros no damos contenido a esa realidad. Eh, ya habla, por ejemplo, de estos cinco elementos que son la habituación, los procesos de institucionalización, objetivación y legitimación, que es lo que también se trata en la clase, los procesos operativos, la habituación en los procesos operativos que se realizan cotidianamente, eh, procesos de institucionalización, que son procesos tipificados, ya habituados de alguna otra manera, incorporados a nosotros, por, ya sea por X o Y razón. Tipificaciones, pues son una etiqueta, ¿sí? De alguna otra manera, como el saludo, como bueno, todo ese tipo de cosas. Y una objetivación habla de una realidad impuesta. O sea, es que era lo que hablábamos, lo que yo le transmito a mi hijo, un conocimiento artesanal, cultural, artístico, educativo, social, algo impuesto también, pero de alguna otra manera que también trata, hay campos, como lo decía, hay campos que son individuales a los aparatos, estos aparatos son aparte, o sea, no han podido de pronto someter ese, por ejemplo, ese campo cultural, pero de alguna otra manera también él dice que ese campo cultural se somete a la educación, porque si hay un presupuesto para la educación, o sea que hay que, sin embargo, ayudarle al político, hay que, etcétera, hay que decirle que sí, hay que darle el voto, bueno, entonces como que eso también es una realidad y es una dualidad en la sociedad como muy contradictoria. Entonces, espero que les haya gustado mi aporte y que esté muy bien.